Hebreos capítulo 11 y en el versículo 10. Gloria a Dios. Y vamos a leer desde donde dice: esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Hermanos, hermanas, yo he visto muchas cosas. He visto obrar a Dios de una manera gloriosa. He visto obrar a Dios durante la predicación, donde la verdad que son cosas maravillosas. Les voy a contar una de ellas. Tenía yo un programa de radio en la ciudad de Morelia, Michoacán, en México. Y ya teníamos unos 6 meses con el programa y sentí ir a ver cómo estaba produciendo el trabajo. Y me encaminé antes del programa, era como a las 8 de la noche, y me fui rumbo al programa. Y en el camino el Señor me mostró algo, de manera que llegando tomé el programa en vivo y les dije que ahí estaba para ver qué estaba produciendo el programa. Y les dije: este fin de semana voy a rentar un lugar y les voy a predicar la palabra de Dios. Hubo un tiempo que yo era un poco osado, un poco atrevido, y les dije yo en el programa en vivo, les dije: voy a rentar un edificio aquí en Morelia este fin de semana y voy a estar pidiéndole a Dios que sane a los enfermos, y Dios va a hacer maravillas. Y les dije: y para que lo crean, ahorita voy a orar y va a haber gente que está enferma y va a sanar y me va a llamar como testimonio para que puedan venir el fin de semana. Hermanos, empecé a orar y al rato les dije: el que haya recibido la bendición, llámeme. Y la primera en llamarme fue una señora ya de edad, ya una señora muy respetable, de una edad avanzada, que los hijos la llevaban de emergencia al hospital. Y cuando iban rumbo al hospital, encendieron la radio y me escucharon. Y la señora creyó tanto que hasta puso la mano en la radio cuando yo estaba predicando, de manera que, o más bien cuando les estaba anunciando, y oré, y esta señora recibió la sanidad. Y me llamó y me dijo: yo quiero dar un testimonio. Me llevaban de emergencia al hospital y ya estoy sana. Bueno, hermanos, el fin de semana renté un edificio como para unas 370 o 400 personas. Y déjeme decirle, se llenó completamente aquel lugar. Y 2 cosas de las que más fueron notorias me llamaron la atención, porque estando predicando comenzó una mujer a gritar y se levantó y usted la veía todos sentados, y la mujer tenía esta mano izquierda aquí y la mano derecha acá, como que se estaba tomando de algo invisible y como que la estaban llevando con algo que ella estaba tomando, y se estaba haciendo ella para atrás y de pronto se hacía para adelante y luego se hacía para atrás, y usted veía y no había nada, pero parecía que ella se estaba agarrando de algo. El asunto es que predicando,
Me acerqué para orar por ella y antes de orar por ella, porque ella gritaba y decía, suéltame, déjame, no, y gritaba y nos decía, ayúdenme, ayúdenme. Pues ¿a qué le ayudábamos si no se veía nada? Y ella hacía ese esfuerzo como que si la fueran arrastrando para allá y se veía en los pies que hacía esfuerzo. El asunto es que ya cuando predicando vine y oré por ella y cayó al piso. Al rato que ya andaba yo orando por los hermanos después de predicar, se levantó la mujer y se dio una enojada con todos nosotros, que porque no le habíamos ayudado, nos estaba regañando. ¿Por qué no me ayudaban? ¿Cómo es posible que me hayan dejado sola? Y yo le digo, pues ¿qué te hicieron, mujer? ¿Cómo que qué me hicieron? ¿Qué no vieron? Pues ¿qué? Le digo, ¿no vieron semejante animal y no lo vieron? Le digo, ¿cuál animal? Pues el caballo negro grandote que entró y el charro del caballo negro, también vestido de negro, que venía en el caballo. ¿No lo vieron? No. ¿Cómo que no lo vieron? Dice, me lazó y me estaba arrastrando con su caballo para sacarme del edificio. Por eso les gritaba que me lo quitaran. O sea, miren lo que ella veía. Y ya la llevaba, según ella, el charro negro con su caballo negro. Y dice, si no ha sido por el otro charro. Y le digo, ¿cuál otro charro? Fíjese, ¿quién cree que venía vestido de charro? Ajá. Imagínese al Señor Jesús vestido de charro. Fíjese cómo son las cosas. Cuando a ella la estaba arrastrando el charro vestido de negro en el caballo negro, ella sufría y no había quien la defendiera. Y de pronto allá donde empezaba el edificio, eran unas puertas grandotas, eran bodegas grandes, unas puertas anchas así. Y allá venía un charro de blanco todo, en un caballo blanco, y se vino galopando su caballo hasta adentro y nadie lo vio. Ella sí lo vio. Y llegó delante del charro negro en el caballo negro y le dijo, déjala. Y entonces le dijo, esta ya no es tuya, esta es mía. Qué tremendo, ¿no? Eso es lo que vio ella en medio de una predicación. Le digo para que se prepare. Ese mismo día había entrado un hombre como de mi edad, delgado, dos hijas de unos 40 años que lo llevaban entre las dos porque el hombre era ciego. Y así lo llevaron. Y entre tanto que yo estaba predicando, de pronto ese hombre comenzó a mirar para los lados, o sea, a observar. Y yo me di cuenta que algo estaba pasando, porque uno cuando predica está mirando muchas cosas. Y cuando yo vi que observaba algo, dije, algo está pasando aquí. Y de pronto, hermanos, el hombre se pone de pie y empieza a gritar. Y dice, ya estoy mirando. Pero gritaba en medio de la predicación. Y ese hombre entró ciego y salió mirando. Fíjese el poder de la palabra de Dios. No vaya usted a pensar, qué tremendo don tiene el hermano. No, no hay don, no hay quien tenga dones. Fíjese lo que le digo, no hay quien tenga dones. Porque nosotros los mexicanos o los latinos creemos que es un don espiritual que Dios nos da para que nosotros lo manejemos a nuestro antojo. Esa es una mentira. Dios no puede confiar sus virtudes a hombres o a mujeres pecadores como nosotros, faltos, imperfectos. Tiene que ser Dios a través de nosotros o no es nada. No sé si me explico. Porque si nos diera un don, entonces Dios no hace nada, lo hacemos nosotros. Pero si Cristo está en nosotros y Él habla y Él obra y usted cree, es Cristo a través de nosotros. Y eso dice la palabra de Dios, que el Señor hacía las cosas a través de sus discípulos. Amén, hermanos. Así es que no se extrañe que algo
comience a pasar. Y le digo, no le estoy emocionando para que usted sienta algo. Le estoy dando testimonio de lo que he visto. Una vez llegó una mujer, y esto es lo último que le digo ya. Estaba yo bautizando hermanos ahí en la ciudad de El Monte, California, y estaba bautizando hermanos cuando pasa una hermana como de unos 50 años. Y la traían cieguita también las hijas a que entrara a ser bautizada. Y cuando la saludé, ella ve, el que está ciego parece que está mirando a algún lugar. Parece que no lo puede mirar a uno porque pues no sabe exactamente para dónde está uno, y de pronto como que mira a un cierto lugar. Y me dice, hermano Rodríguez, ¿podía orar por mí hoy para que el Señor me devuelva la vista? Sí, hija, ¿cómo no? Y ya pasamos, la bauticé, yo oré normal, o sea, como oro por todos. No oré por lo que ella necesitaba, simplemente oré. Y hermanos, cuando terminé de orar, me llamó la atención unos ojos color miel que tenía tan preciosos, pero se veían tan resplandecientes, tan hermosos, que captaban nuestra atención. O sea, para mí, lo primero que me llamó la atención es lo hermoso de sus ojos. Y yo me quedé mirando, y ella me dice, hermano Rodríguez, ¿se da cuenta? Y yo todavía le digo, ¿de qué? Porque a mí me llamaba la atención algo hermoso que se veía en sus ojos, como que llamaba mucho la atención. Y me dice, ¿no se da cuenta? Le digo, no, ¿de qué, hija? Dígame. Y me dijo, ya veo. Ahí me acordé yo de que había entrado ciega, la bauticé ciega, y cuando salió del agua ya estaba mirando. Así nada más. Hermanos, hermanas, estamos, no le digo ante un Dios todopoderoso, porque si le dijera ante un Dios todopoderoso, estaría diciendo que hay más. Estamos ante el único Dios todopoderoso. Bendito sea el nombre poderoso del Señor. Bueno, hoy les voy a hablar de la visión espiritual de Abraham. Y déjenme decirles, si nosotros no caminamos como caminaron los hombres y las mujeres de Dios a través de los años, no somos el pueblo de Dios. Así nada más. La Biblia está llena de testimonios gloriosos, maravillosos, exageradamente, que no hay cuál escoger. Entonces hoy vamos a meditar en la visión espiritual de Abraham. Le adelanto un poquito. Ya le he hablado muchas veces de esto, pero necesitamos sacarle todo el jugo, como decimos en México, toda la esencia, toda la sustancia a esas escrituras. Porque a mí en lo personal, hermanos, me ha cautivado tremendamente esa escritura que le dije que buscara, Hebreos capítulo 11, versículo 10. A mí me ha impactado tremendamente, me dejó asombrado esa escritura cuando la leí la primera vez. ¿Por qué? Porque Dios había dicho a Moisés que iba a sacar a su pueblo Israel y lo iba a introducir a una tierra donde fluía la leche y la miel, a una tierra rica, a una tierra hermosa, a una tierra que no había otra. Y ciertamente salió el pueblo de Israel y entró a Canaán, donde dicen que los racimos de uvas tenían que llevarlo entre dos personas con un palo. Aquí en el hombro de un hombre el palo, allá en el hombro del otro hombre el palo, y colgando un racimo de uvas. Cualquiera diría, hermano Rodríguez, ¿estará soñando? No, pues dice la palabra de Dios, usted sabrá si lo cree o no. Pero imagínese, y la cosa es
que Dios le dice a Abraham. ¿Qué dice ahí? ¿Qué vio Abraham? Oiga, Abraham esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. A donde voy es a esto, de que se le habló a Abraham de una herencia, una pertenencia, una heredad literal, terrenal, y sin embargo a él se le quedó allá adentro como revelado, como un tatuaje allá adentro. Se le quedó una marca que de pronto para él no había lugar en la tierra tan hermoso. Y la Biblia dice que tanto Abraham como Isaac su hijo, como Jacob su nieto, anduvieron errantes de un lado a otro, viviendo en casas de campaña. Cuando sentían, las quitaban y las movían a otro lugar. ¿Y por qué no hacer unas tremendas mansiones? Si Dios les había dado la promesa que los iba a bendecir, ¿por qué no edificar unas tremendas mansiones andando en casas de campaña? Pero esa es la razón que dice, es que ellos tenían una visión allá adentro de algo que todo lo que veían en esta tierra no les llenaba el corazón. Y hermanos, es triste, es lamentable que nosotros nos entretengamos en las cosas de esta tierra, sea grandeza, sea fama, sea riqueza, sea lo que sea. Nos llama tanto la atención este mundo lleno de pecado y maldecido, porque este mundo está maldecido. Así dice allá en Romanos, que la maldición por el pecado del ser humano alcanzó a la creación. La creación está bajo maldición. Dice el apóstol Pablo que la creación gime porque espera la redención de nosotros, espera que Cristo venga y que haya un cambio. Otro día vamos a hablar de la nueva creación. Pero quiero que ponga atención y que se nos quede grabado, porque hemos escuchado, yo creo que cientos de veces, la frase de que somos extranjeros, que somos peregrinos, que no somos de aquí. Yo creo que no hay quien no lo ha escuchado, pero yo creo que hay muchos que no lo han entendido. Y mi trabajo, mi misión, es no dejarlos en paz hasta que el último de ustedes tenga la visión que tuvo Abraham. Quiero que escuche un canto. Hoy se los traje un poquito diferentes para que no piensen que solo mariachi me gusta. Le traje otro estilo. Y si alguien se pregunta ¿por qué el hermano está haciendo esos cantos en ese estilo? Porque con esos me estoy ganando muchos corazones, porque esos son los estilos que les tocan allá afuera y yo se los toco desde acá de adentro, pero le pongo una carnada espiritual para atraparlos. A ver, tóquenme ese canto, hermanos. Oigan. Peregrinos por la tierra, caminamos sin hogar, pues buscamos la morada que vendrá del más allá. No perdemos en afanes lo que es sombra terrenal. Nuestra herencia es infinita, es la patria celestial. Pon tus ojos
nos mostrará. Como Abraham así esperamos lo que Dios ha de cumplir, no en ciudades que perecen, sino en lo que ha de venir. Con fe firme confesamos, extranjeros somos hoy, pues en Cristo es que veremos lo que nos encuentra aquí. Con tus ojos en lo eterno, no en la gloria de este afán, mira al cielo que se abre, de donde Cristo saldrá. La ciudad con fundamentos descendiendo brillará. Es la patria prometida que Jesús nos mostrará. Que no engañen los tesoros, ni el placer de lo fugaz, pues la vida en este mundo pronto se terminará. Esperemos con paciencia la corona del Señor. Cuando Cristo se revele, todo afán se terminó. Con tus ojos en lo eterno, no en la gloria de este afán, mira al cielo que se abre, de donde Cristo saldrá. La ciudad con fundamentos descendiendo brillará. Es la patria prometida que Jesús nos mostrará. Gloria a Dios. Oiga, hermano, oiga. Allá en 2 de Corintios, no lo abra solamente, recuérdelo, en el capítulo 5, dice que Dios nos ha prestado este cuerpo para habitar en él mientras estamos en la tierra. Lo cual quiere decir que usted, no usted que yo veo, sino usted que yo no veo, el ser espiritual, porque nosotros no somos solo esto que vemos, somos algo más, lo que no vemos, el ser espiritual. Tenemos el soplo de Dios, donde nosotros tenemos naturaleza divina. Acuérdese que Dios sopló en Adán de su aliento y fue Adán un ser viviente. De manera que tenemos ser espiritual. Y el cuerpo que tenemos es solamente una habitación temporal que Dios nos ha prestado. Entonces, sería muy triste, muy lamentable que usted y yo, teniendo conocimiento de las cosas espirituales, mantuviéramos nuestra mente, nuestro corazón, nuestra esperanza en lo que este mundo ofrece. Este mundo no te ofrece nada, porque en el momento que es cuando más necesitas, no te puede ayudar. Alguien dijo por ahí, nada es seguro
en este mundo. Lo único que sí es seguro en este mundo es la muerte. Entonces, cuando más necesitas de este mundo, porque tanto le damos, tanto lo atendemos, cuando más lo necesitamos, que es cuando nos vamos a ir, nos deja ir sin ayudarnos. No nos detiene, no nos ayuda. No sé si me explico. Entonces, es necesario que nosotros, que hemos creído en Cristo, y yo le digo, la gran mayoría de cristianos no conoce esto. Y no lo conoce porque sus líderes no se meten a profundidad con el Señor. Y dejan que el pueblo, hermanos, se confunda, deambule y ande por ahí confundido sin conocer la realidad. Usted es espiritual antes que físico. Usted es de Dios antes que del mundo o de nada más o de nadie más. Usted es propiedad divina. Entonces nosotros debemos tener esta mentalidad, que vamos a andar aquí unos días y en cualquier momento nos vamos. Yo casi cada vez que predico les digo, ¿y cuándo se van a morir? Y los hermanos me miran así con sorpresa y se ríen con nerviosismo, como diciendo, hermano, no ande diciendo esas cosas aquí. ¿Y dónde se las voy a decir? No nos diga eso a los hermanos. ¿Y a quién se lo voy a decir? Si no me creen ustedes, ¿quién me va a creer? Pero es que nosotros no somos dueños de un segundo de vida. Usted no puede depender, o usted no puede hacer uso de un segundo, ese saltito que da la manecilla del reloj. Usted no es dueño de un segundo de su vida. Dios es el dueño. Y como Dios nos pueda dar 150 años de vida, nos puede cortar la vida en este instante. Alguien se me puede caer aquí y se nos fue. Alguien puede estar en las manos del mejor médico. Allá en la Huacana, Michoacán, yo trataba con un hombre de los más importantes allá. Dios me dio el privilegio de hablarle de Cristo y trataba con él. Y en una de esas que regresé, se había muerto un hombre que se cuidaba mucho físicamente, que hacía deporte, que tenía unos 55, 60 años, que tenía mucho dinero, y ya no lo encontré. Y me dijeron, hermano, al hombre le pusieron los mejores médicos. Lo sacaron de aquí, de este pueblo, en helicóptero. Imagínese el cuidado, la atención. Y se fue. Nadie lo pudo detener. No vale la riqueza, no vale el poder. Lo único que vale es la misericordia de Dios. Si nosotros nos humillamos y lo buscamos con todo nuestro corazón. Dele un aplauso al Señor con todo su corazón. ¿Cómo me gustaría que alguien en esta mañana tuviera la revelación de la visión que tenía Abraham allá dentro de él? Y les digo, voy a estar con ustedes muy seguido. Y cuando menos acordemos, vamos a escuchar a alguien gritar entre ustedes. Vamos a escuchar a alguien que lo tome el Señor para dar testimonio de que Él está entre nosotros y que no estamos aquí solamente perdiendo el tiempo. Ya verá. Vamos a ir al tema y vamos a abrir nuestras Biblias. Ya no se levante ahí como está sentadito, sentadita. Hebreos capítulo 11, versículo 10. Ponga atención a la palabra de Dios. Ponga atención a cómo se exponen las palabras en la Biblia.
Y ahí dice, esperaba, tratándose de Abraham, esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Qué tremendo. Y cada vez que yo leo esa escritura, busco al Señor y le digo, Señor, concédeme tener la visión de Abraham, Señor. Que no esté perdiendo mi tiempo en este mundo. Que no esté afanándome y perdiendo la bendición espiritual. Cuánto me dolió la ocasión cuando el amigo que se vino conmigo de México, cuando yo vine a buscar a 3 hombres para matarlos, se vino un amigo conmigo. Y al llegar a la frontera le ofrecieron pasarlo a él y me dejó allá y se vino. Y yo me quedé sin tener nadie que me ayudara, sin tener nadie que me diera un pedazo de pan. Allá me quedé. Pero me alimentaba el odio que yo traía. El asunto es que llegó el día que yo me crucé también. Y vea cómo son las cosas. Mi amigo se cruzó primero y se fue por allá para el norte de California. Y yo tardé más en cruzarme, batallé más y me quedé por ahí por Los Ángeles. Pero un día el Señor me alcanzó a mí primero. Vea cómo son las cosas. El que no tenía nada, ¿a poco Dios lo dejó sin nada para que se quebrantara su alma, para que se humillara, para que le hablara a él? El asunto es que a mí me pasó el Señor después y me llegó al corazón primero. Después me gané a mi amigo para Cristo, pero lo que quiero contarles es esto, que cuando él más estaba metiéndose con el Señor, él trabajaba en la construcción y le ofrecieron un trabajo donde iba a ganar mucho dinero. Y llegó y me dice muy entusiasmado, ¿sabes qué? Hoy sí voy a salir de pobre. ¿De veras? Le digo, sí. Y eso, me ofrecieron un contrato ya por mi cuenta en tal parte y voy para allá y voy a hacer mucho dinero. Y yo siempre he sido muy cuidadoso, hermanos, en las cosas de Dios. Y lo miré a los ojos y le dije, y ya arreglaste el asunto de las cosas espirituales. Y ya sabes dónde te vas a congregar. Y ya sabes dónde te vas a alimentar espiritualmente. Y me dice, pues yo no sé si hay iglesia ahí. Y le digo, ¿te das cuenta de lo que estás haciendo? ¿Te das cuenta que estás mirando lo material y te estás olvidando de Cristo? Y me dice, es que tú no tienes ambición por las cosas materiales. Mira, ahora ya ni trabajas, estás dedicado solo a las cosas de Dios. Y el día que llegues a viejo, ¿de qué vas a vivir? Y yo le dije, ¿sabes qué? Le digo, prefiero mejor ir así como voy, dando pasos en lo seguro, saber que voy caminando en las cosas que Dios me va marcando. Total que se fue y al poco tiempo me di cuenta que se volvió al mundo otra vez. Hermano, hermana, que el Señor nos revele la visión de Abraham, que cuando Dios le habló y le dijo a Abraham, sal de tu familia, porque la familia de Abraham no adoraba al Dios verdadero, adoraban a otros dioses, pero Dios le puso la mirada a Abraham como la puso en ti, como la puso en mí. Dios había escogido a Abraham como te escogió a ti, como te escogió a ti, y no solamente a ti, escogió a tu descendencia. Bendito sea el nombre poderoso del Señor. Y hermanos, dice la palabra de Dios, que Dios le dijo a Abraham, sígueme. Y dijo Abraham, te sigo, Señor, me voy tras de ti. Y se fue tras él. Y dice la Biblia que iba
o lo siguió sin saber a dónde iba. ¿Y para qué quieres saber a dónde vas cuando vas de la mano del Señor? ¿Para qué quiere saber el niño de 8 años a dónde va? Si va tomado de la mano del papá o la mamá. ¿Quién se preocupa de eso? Nadie. Va seguro, va confiado, no tiene problemas. Por eso, hermano, por eso, hermana, que el Señor grabe dentro de nosotros esa visión. ¿Sabes por qué? Porque desde el momento que Abraham accedió a seguir a Dios, se le marcó allá adentro esa visión. Y ya de ahí en adelante, Abraham no sabía. Pero él seguramente, como escuchó audiblemente que le dijo Dios, yo te voy a hacer famoso, te voy a hacer poderoso, te voy a dar una gran descendencia. Él siempre miró las cosas literales, ¿verdad? Dios me va a hacer rico, Dios me va a hacer poderoso. ¿A poco pensó en algo literal? Voy a tener una gran mansión, un castillo, voy a tener propiedades, voy a tener algo muy especial. Pero allá dentro de él, Dios había marcado algo espiritual. De manera que a medida que se movía, andaba primero en casas de campaña, porque seguramente iba a buscar a ver en qué lugar se quedaba su corazón, a ver dónde se anclaba su corazón en la tierra. Y dice que clavaba sus estacas y ponía su casa de campaña y estaba un tiempo y luego se movía porque no le llenaba el corazón ahí y llegaba a otro lugar y también hacía lo mismo, clavaba sus estacas, ponía su casa de campaña y al rato había que levantarse porque no le llegaba al corazón aquel lugar. Y así llevaba a sus hijos, así llevaba a Isaac, así llevaba a su nieto, así lo acostumbró. Qué maravilloso, hermanos, qué glorioso es que en el Padre hubiera esa visión espiritual y que en el Hijo también hubiera esa visión espiritual y que en el nieto también. ¿Usted cree que la gente no los miraba y que sabían que Dios los llevaba y que andaban como nómadas? Que andaban como extranjeros en la tierra, como que no había un lugar donde pudieran estar. A mí a veces me dicen, hermano Rodríguez, ¿y por qué no se queda a predicar en un lugar? ¿Porque Dios no quiere? ¿A poco yo humanamente sí quisiera? ¿A poco mi familia sí quisiera? Pero si Dios no me ha mostrado y si la visión todavía está más allá, pues yo voy a seguir más allá, a donde me lleve el Señor. No voy a estar a gusto donde no esté la voluntad de Dios. El asunto es que Abraham seguía, y me llama la atención ahí que dice, esperaba, oiga esto, esperaba la ciudad que tiene fundamento. Deténgase ahí. Todas las ciudades tienen fundamento, pero son fundamentos humanos, son ciudades hechas por hombres. Y él tenía una visión de una ciudad celestial, de una ciudad creada por Dios. Por eso es que ninguna ciudad le llenaba el corazón, por eso es que ninguna tierra le llenaba el corazón. ¿Se acuerda usted cuando tuvieron problemas los pastores de Lot, su sobrino, y los pastores de él? Se peleaban los pastores entre sí y tuvieron problema Abraham con su sobrino Lot. Y viene Abraham y le dice a Lot, oye, nuestros pastores se están peleando por los pastos de las ovejas, de los bueyes, todo. ¿Por qué no hacemos algo? ¿Por qué no arreglamos esto? Ya estamos entrando en conflictos. ¿Por qué no arreglamos? Y seguramente que le dijo Lot, y tío, ¿cómo vamos a arreglar? Y dijo, fácil. ¿Para dónde te gusta, Lot? Y Lot rápidamente vio rumbo a Gomorra y dijo, y rumbo a Sodoma, y dijo, estos valles me gustan,
estas áreas llenas de agua, preciosas, me encantan, tío, para acá. ¿Las quieres, Lot? Sí. Pero tío, te va a tocar lo seco, lo alto por allá. Tú no te preocupes. ¿Pero por qué no me preocupo? ¿Por qué a donde quiera que vayas vas contento? Porque Dios va conmigo. No importa que sea un cerro pelón, como dicen allá en mi tierra. No importa que sea un cerro lleno de piedras. No importa que sea una tierra blanca, una tierra que aparentemente no produce, no importa. La presencia de Dios hace la diferencia. El poder de Dios hace la diferencia. La gloria de Dios hace la diferencia. Qué precioso. Ahí estaba Abraham, que se movía para un lado y para otro, y ahí dice la Biblia, porque esperaba. Cuando dice esperaba, quiere decir tenía la esperanza puesta en algo celestial. Qué triste, hermanos, es cuando uno pone su esperanza en algo terrenal. Hace unos días un sobrino mío que me ayuda mucho allá en México, en todo lo que necesito, me dice, oye tío, ¿y para qué hiciste en tu casa dos niveles y todavía le pusiste allá arriba para poner una sombra que puedes hacer otro más? Tienes que subir las escaleras de aquí al primero, de ahí al segundo, de ahí al tercero. Dice, ¿y sabes qué? Conozco a un millonario que ahora solamente vive en una casa plana, y la gran mansión que se hizo con escaleras por aquí, por allá y hermosa, no la puede usar porque no puede subir. Y me dice, ¿y tú para qué hiciste esto? ¿Por qué no la vendes y compras una plana? No, le digo, porque yo espero subir y bajar hasta que tenga 80 y 100 años. ¿Y por qué no? ¿Por qué no? Si estás con el Señor, ¿por qué no? ¿Por qué no? Hace un rato yo te dije, y en serio, ¿a poco un día de estos el Señor te hace tirar el aparatito ese y te hace correr aquí? ¿Y por qué no? ¿Y por qué no? Yo fui a una montaña, a un retiro allá en Los Ángeles, rumbo a Bakersfield, allá para el norte. Allá hacía los retiros yo en las montañas. Y me fui, yo no sé si eran 300 o 400 mujeres. Y entre ellas iba una ancianita, la cual, hermanos, yo creo que tenía como 85 años. Ya muy ancianita. Y cuando llegó, pidió que oráramos porque tenía mucha artritis. Tenía sus manitas, hermanos, así, todas torcidos los deditos así. Y cuando ella oraba, levantaba su manita y se veía los deditos todos torcidos. Y de pronto en una de esas oraciones tenía sus manitas levantadas con sus deditos delgaditos, torcidos así. Y fue una maravilla comenzar a mirar cómo los deditos torcidos comenzaban a temblar y comenzaban a enderezarse. A una ancianita de casi 100 años. Ya regresó del retiro sana. Al siguiente día estábamos en la iglesia, testificaban las mujeres y los hermanos. Ahí, después que veníamos de los retiros, testificaban, y ahí estaban las mujeres testificando. El lugar donde nosotros teníamos en Los Ángeles estaba más o menos así de alto como aquí, para subir allá. Y cuando viene la ancianita, no supimos ni cómo se subió allá. Pero ya cuando se iba a bajar, alguien le dijo, no, hermana, espere, porque ya andaba queriendo tirarse el salto. Y le dice a alguien, no, hermana, espere. No, ¿cómo que espere? Sí, espere. No. ¿Y por qué no? Pues si Dios me sanó y se tira el brinco ahí, cayó allá.
No crea que cayó de estómago, no crea que cayó sentada, no, cayó de pie. Dijo, lo que Dios hace, lo hace bien. Bendito el nombre poderoso del Señor. Cosas así suceden. Una mujer joven, como de la edad de esta mujer que está aquí, la llevaron a uno de esos retiros y parecía la reina de allá de Egipto, porque la llevaban en una silla grande, en una silla muy grande, ya poco hecha a la medida, porque estaba llena de cojines alrededor, porque ella tenía un problema, que su hueso de las piernas o de la planta de los pies no podía tocar algo duro porque la hacía sufrir. Y tenía que ir en una de colchoncitos y en una silla especial. Le digo, parecía una reina, así Cleopatra, que la llevaban allá. Y así la metieron a la iglesia. Y todos ahí, y todas las mujeres ahí cantando, y la mujer ahí sentada en su silla. Esperaba un milagro. Y en una de esas que yo estaba predicando, yo solamente vi que se empezó a tomar de las partes de los lados de la silla, cosa que ella no podía soportar, que su hueso de la mano tocara con la parte de madera. Comenzó a tomarse de la madera y comenzó a hacer esfuerzo para levantarse. Y todos comenzamos a ver ahí, todas las hermanas comenzaron a ver cómo Dios estaba haciendo que se levantara de aquel lugar. ¿Por qué? Porque para Dios no hay nada imposible, porque para Dios todo es posible, y estamos aquí delante del Dios de los imposibles. Bendito sea el nombre poderoso del Señor. ¿Me estás entendiendo, hermano? Y luego me dicen, ¿y por qué llora, hermano Rodríguez? Cuando veas las cosas que yo he visto, cuando sientas las cosas que yo he sentido, te vas a dar cuenta lo que es el poder de Dios. Y aquí vamos a empezar a ver. No me lo crea a mí, espere que comience a obrar el Señor. A mí no me lo crea, deje que empiece Dios a hablar por sí mismo. Pero vamos a ver cosas gloriosas. Y hoy estamos con algo muy importante. Y ese algo importante es que Dios grabe allá dentro de nosotros la visión espiritual de Abraham. Que no esperemos nada de esta tierra. Esta tierra, desde el día que Adán y Eva desobedecieron a Dios, quedó bajo maldición. Y esta tierra va a ser destruida. Y nosotros no debemos poner la mirada en esta tierra. Estamos en esta tierra. Dios te bendice, tienes buen trabajo. Dios te bendice, de pronto hay un negocio en tu vida, algo te pasa, tienes dinero. Cómprate un tremendo terreno, hazte una mansión, gózatela. Pero no pongas en esta tierra tu corazón, porque lo habrás perdido todo. No hay cosa más gloriosa que estés aferrado en el Señor, que estés tomado del Señor, que tenga las cosas espirituales en primer lugar. Ahí dice, ¿qué dice, hija? Oiga, porque esperaba, ¿qué esperaba? Porque esperaba la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Él veía muchos lugares muy hermosos, con mucha agua, con muchos pastos, muy hermosos, pero no le llenaban su corazón. Como que algo le hacía suspirar, como que algo le hacía pensar en otra cosa. Dios había dicho allá en Éxodo capítulo 3, del verso 6 en adelante, le habló Dios a Moisés y le dijo: yo soy el Dios de tus antepasados, yo soy el Dios de Abraham,
de Isaac y de Jacob. Moisés se cubrió la cara, pues tuvo miedo de mirar a Dios. Pero el Señor siguió diciendo: claramente he visto cómo sufre mi pueblo que está en Egipto. Los he oído quejarse por culpa de sus capataces y sé muy bien que sufren. Verso 8: por eso he bajado para salvarlos del poder de los egipcios. Voy a sacarlos de ese país y a llevarlos a una tierra grande y buena, donde la leche y la miel corren como el agua. ¡Qué tremendo! Y eso lo dijo Dios. Dijo Dios: hay una tierra riquísima, donde hay abundancia de todo, y ahí voy a meter al pueblo de Israel, donde la leche y la miel fluyen. O sea que Abraham tenía noticias de tierras muy fructíferas, de tierras muy buenas. Tenía la promesa de heredar cualquier lugar aunque estuviera habitado. Acuérdese que cuando el pueblo de Israel entró a Canaán, la tierra de Canaán no estaba virgen, no estaba sola. La tierra de Canaán estaba poblada, había gente que vivía allá, estaban gozando de aquellos frutos, de aquellas cosechas, y Dios los sacó a todos ellos. O sea, el poder de Dios fue delante limpiando aquellos lugares para que se estableciera el pueblo de Dios allá donde fluía la leche y la miel. Sin embargo, para Abraham no había tierra tan rica. Él buscaba algo más. Ahí dice: él esperaba una ciudad cuyo arquitecto, cuyo fundador es Dios. Y eso, hermanos, solamente lo marca Dios allá adentro. Puede haber personas que en algo pongan su corazón, en un buen negocio, en un buen trabajo, a veces que hasta en los hijos. Yo les voy a decir a los padres de familia, no anden ustedes confiando en sus hijos para que los mantengan un día. Antes se creía eso. Los padres tenían hijos y creían que los hijos los iban a tener que mantener. Yo no quiero que mis hijos me den nada, porque no quiero que tomen el lugar de Dios. Dijo el apóstol Pablo a los hermanos, dijo: no son los hijos los que acumulan para los padres, son los padres los que acumulan para los hijos. Yo tengo una hija que me busca mucho, de las grandes, y me ha dicho: papi, no me habla, hábleme cuando necesite algo, hábleme. Yo te digo lo mismo, hija, ahí cuando necesites algo, háblame. Pero papá, usted está más grande y me voy a poner más viejo todavía. Pero la Biblia dice: joven fui, he envejecido y no he visto a alguien de Dios que ande mendigando pan. Poderoso es Dios al que le sirves, para que nunca te falte nada. Dios siempre estará pendiente ahí, aún para dar, aún para dar. A mí Dios me lleva a México, a Guatemala o esos lugares más pobres que acá, y donde quiera me dice: a ver, repártele a esa persona, a ver aquella, a ver aquel, a ver aquel. Y yo me paro y le reparto. Así, hermano, y no le hace falta nombre, parece que me podan a mí. Sí, en serio. Pobre vive el miserable, el que no da porque se le acaba. No, hombre, no, hermano, no te creas. Yo siempre doy ese testimonio. Un día el Señor me dijo: cómprame ese terreno y hazme una iglesia. Y vi a ver cuánto me prestaban por mi casa, una hipoteca de mi casa. Y me dicen: pues solo le podemos prestar $49,999. Con que no llegue a 50. Y le digo: deme los $49,999. Y me los dieron. Y me fui y le compré el terreno a mi Dios que me pidió. Y le hice la iglesia que me pidió. Y no le dije a nadie que me ayudara. Me llevé la bendición solo.
Y usted diga, mi hermano, ¿le ha faltado? No, hermano. No, me ha sobrado. Vivo feliz. Que Dios nos dé esa visión espiritual allá adentro, donde no nos importe nada. Y tú, preciosa, tú tienes esa visión, porque tú te mueves a donde sea en tu condición, que yo te aseguro que muchos, hasta predicadores, ya estuvieran por allá en un hospital, pero tú tienes la visión de adentro. Gloria a Dios. Y yo te amo mucho, porque eres una mujer que me inspiras. Qué precioso, hermanos, qué precioso que tengamos esa marca allá adentro. Dice, y esperaba una ciudad celestial. Aquí, hermanos, esto se va a acabar. Ya está todo contaminado. Hay gente que me dice, hermano Rodríguez, ya casi viene Cristo a establecer su reino milenial aquí en la tierra. Le digo, no, hombre, andas mal informado. Pero ¿cómo, hermano? Si habla que el reino milenial se va a establecer, pero no en esta tierra contaminada, no en esta tierra llena de violencia y tanta cosa. ¿Cómo crees? ¿A poco crees que en este muladar se va a establecer el reino milenial? Para eso son los cielos nuevos y la tierra nueva, para un nuevo movimiento, para establecerse ahí con el pueblo que le ama, y tú y yo vamos a ir con Cristo. Por eso tenemos la necesidad de esa visión allá en lo profundo de nuestro ser, para que nada nos entretenga en esta tierra, para que nada nos estorbe en esta tierra. Cuando tienes esa visión, no te estorba el cansancio. Créeme, hermano, no soy un ancianito, pero ya tengo mis años, y a mi edad hay ocasiones que tengo un problema con la cintura que no me deja moverme, y le digo, Señor, me tiro de barriga por ahí hasta en el piso y le digo, Señor, hazme descansar. No tardo una hora cuando ya se me está yendo el dolorcito, y me levanto a seguir trabajando. El Señor está contigo. Que no te detenga nada. La Biblia dice que el ánimo del hombre soporta la enfermedad. O sea, cuando hay animación espiritual, eso echa adelante y echa a andar todo lo demás. Pero si no hay ánimo espiritual, cualquier cosita te entretiene y te quita el ánimo de seguir adelante. Dice ahí, él esperaba una ciudad que tiene fundamento, una ciudad que tiene fundamento espiritual, una ciudad formada por Dios, una ciudad creada por Dios. Y como te digo, Abraham tuvo la oportunidad de ver todas las tierras hermosas y fructíferas, y no quiso entretenerse. Con esta escritura termino ahí mismo en Hebreos capítulo 11, versículos 13 en adelante. Mira qué preciosa es la palabra de Dios. Hebreos capítulo 11, versículos 13 en adelante. Mira lo que dice la Sagrada Escritura. Gloria a Dios. ¿Ya lo tenemos? Mira, Hebreos capítulo 11, versículo 13. Conforme a la fe, o sea, conforme a ese fundamento, conforme a esa base, conforme a ese principio, murieron todos estos. Ahí me detengo. ¿Sabes que al capítulo 11 de Hebreos se le conoce como el Salón de la Fama de Dios? Donde están los testimonios de todos los hombres y las mujeres que pusieron su confianza en Dios. El Salón de la Fama, ahí están los nombres de todos los hombres y mujeres grandes de Dios. Ahí están. Y mira lo que dice el verso 13. Conforme a esa fe, murieron todos. ¿Qué quiere decir?
Dios engendró esa fe allá adentro, Dios engendró esa esperanza allá adentro de cada uno de ellos, y así vivieron. Y murieron con ese fundamento, con esa confianza. Y yo digo, yo creo que era tremendo conocer a un hombre de esos que nunca se doblaban ante nada. Era glorioso conocer a esas mujeres, porque también hay mujeres de fe, hay mujeres fuertes, hay mujeres que de pronto por ahí algunas mujeres empiezan a doblegarse y le dicen, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué se detiene? No, es que me pasa aquí, me pasa acá. ¿Y a poco cree que yo estoy en un lecho de rosas? Dijo uno de los indios de allá de México. No, si yo también batallo. Y luego, no, y luego, ¿cómo? Hay que caminar. Aquí no nos vamos a detener para nada. Aquí no está para que pasemos vacaciones. Aquí vamos de paso. No se contamine con este mundo. Camine, muévase, no se detenga. Mire, ¿cuántos hombres de fe hay aquí? ¿Cuántos hombres de fe hay aquí? ¿Cuántas mujeres de fe hay aquí? ¿Cuántas mujeres de fe hay aquí? Usted no se preocupe, que yo estoy aquí como el sacapuntas de la escuela. Cuando los niños van a la escuela, una de las cosas muy importantes que le compran un sacapuntas, una cosita así, con unas navajas dentro, y mete el lápiz todo chato y sale con una punta exagerada ya, ¿verdad? Y aunque usted venga como ese lápiz nuevo, así, con el corte así, Dios me tiene acá para sacarle punta. Y verá que al rato va a andar que pica por aquí, pica por acá, corta por aquí, corta por allá. Dice ahí la palabra de Dios. Mire qué tremendo. Estos son los hombres y las mujeres que hay que ver. Conforme a la fe murieron todos estos. Qué tremendo. Sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Qué tremendo. Como diciendo el escritor de la carta a los hebreos, mira chiquito, pon atención acá. Mira chaparrito, pon atención acá. Mira estos, imita a estos, siga a estos. Que estos no lograron ver. ¿A poco tú y yo vamos a ser los que veamos esto que esperaba Abraham? Ellos no lo vieron, pero lo traían grabado acá adentro. No lo veían con estos ojos, no lo vieron con estos ojos, pero lo tenían bien claro acá adentro. Y dice, conforme a esta fe, conforme a ese fundamento, conforme a ese principio, murieron. Es decir, así vivieron hasta el día de su muerte, sin echarse para atrás. A veces hay dinero, a veces no hay, pero nosotros no nos detenemos. A veces hay salud, a veces no hay, pero nosotros no nos detenemos. A veces hay trabajo y a veces no hay, pero no nos detenemos. A veces no hay problemas en el hogar y a veces sí hay, pero no nos detenemos. Lo más importante es la confianza, lo más importante es la visión, lo más importante es que allá comenzamos y allá vamos a terminar. Comenzamos un día en el mundo y vamos a terminar en gloria un día de estos. Bendito el nombre poderoso del Señor. Pablo un día dijo algo que ya puedo decir yo. Pablo dijo, está más cerca nuestra redención que cuando creímos. Y yo te digo, hermano, yo ya estoy muy cercano de la orilla. Gocémonos, hermanas preciosas. Ya fuimos bellos como todos esos jóvenes. Y ya fuimos fuertes como todos los que están fuertes hoy. Y cualquiera diría, estos ya no sirven para nada. Pues a poco con una chancita, dicen en mi tierra, y llegamos antes que ustedes. Fíjese bien,
el día que yo me vaya con Cristo, si les toca verme, hermano, si le toca verme que me morí, vamos a hablar directamente. No vaya a poner cara triste, por favor. Si un día sabe que el hermano Rodríguez se le acabó la vida, pegue un salto lo más alto que pueda y pegue un grito y diga: gloria a Dios, qué bueno, ya ganó, ya llegó. Lo triste sería que dijeran: pobrecito hermano Rodríguez, anda por ahí, que es una vergüenza. Yo no quiero ser una vergüenza para ti, hijita, no. Quiero serte de testimonio, quiero serte de ánimo. Y si tú un día de estos, así como yo te miro hasta el día de hoy, si un día dicen: la hermanita se fue con el Señor, gloria a Dios, qué bueno que se murió, porque se murió para el mundo, pero vive para Cristo. Bendito, bendito, bendito sea el nombre del Señor. Oiga, qué bonito es cuando Dios toca. Yo no sé usted, pero yo siento algo bien especial. Y qué precioso es que cada servicio fuera así, que nos dejáramos tocar del Señor. Y les voy a confiar algo y les voy a decir algo. A mí me gusta predicar en Fort Worth, porque la gente aquí se deja tocar. Y eso le agrada al Señor. Y algo grande vamos a estar mirando en este lugar. Ya verán, Dios nos ha escogido con un propósito y vamos a ver su gloria. Dele un aplauso al Señor. Vamos a terminar esto porque si no, no lo terminamos hoy. Verso 13, Hebreos 11:13. Conforme a la fe murieron todos estos, todos los que son mencionados en el capítulo 11, todos murieron y no vieron la realidad como lo podemos ver usted y yo. Pero dice algo más: murieron sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo desde lejos. Pero dice: y creyéndolo. Y eso de que y creyéndolo quiere decir que había una confirmación en ellos, había una seguridad en ellos que aquello era real. Esa es la visión. Y saludándolo y confesando, oiga esto, y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Ellos lo confesaban, ellos decían: aquí no es lugar para nosotros. Aquí vamos de paso. A mí me dicen: hermano Rodríguez, ¿y no tiene usted una casa? Sí, ¿cómo no? ¿Y ha tenido casa bonita? Pues sí. Una vez compré una que hasta tenía alberca dentro de la casa, porque prácticamente me la dieron a la mitad de precio. Al final esa casa fue la que vendí para defenderme de los hermanos que me querían meter a la cárcel aquí en Dallas. Ahí se fue la casa. Casi $500,000 que me cobraron por quererme meter a la cárcel aquí en Dallas. Y aquí estoy, en Dallas todavía. 20 y tantos años después, aquí estoy. ¿Qué pasó? ¿Dónde están los que me acusaban? Dijo el Señor a la mujer que según encontraron en pecado: ¿Dónde están los que te acusaban? A ver, que salgan y que salgan a predicar, no a pelear conmigo, que salgan a predicar. Entonces, de pronto me dicen: hermano, ¿y cómo estaba esa casa? No, hombre, tenía una alberca adentro y me la dieron, para que se den una idea, como en $250,000 en ese tiempo. No era gran cosa para una casa de ese tamaño y con una alberca adentro. Hermano, y se la gozó. Le digo: yo creo que me metí 2 veces a la alberca a limpiarla, nada más. Pero ¿y por qué no se la gozó? Porque yo no vine a gozarme a la alberca, porque yo andaba predicando por Guatemala, por El Salvador, por Honduras. Y la casa, pues ahí está la casa. Yo rento un hotel, hermanos, y en el hotel
duermo 2 horas o 3 horas. ¿Para qué me sirve el hotel? Yo pienso que debajo de cualquier árbol ahí con una sombrilla ahí con eso tengo. Lo más importante es dónde estás acomodado espiritualmente. Y dice, todos aquellos murieron con aquella visión. No vieron la ciudad, no la vieron, pero la saludaron de lejos. O sea, señal de que sí había seguridad en ellos. Y iban por esta tierra confesando, declarando que ellos eran peregrinos, iban de paso. No era para quedarse aquí. Aquí se van a quedar aquellos que no tienen pasaje para arriba. Aquí se van a quedar los que no pueden ir a donde dijo Cristo. Cristo dijo, allá en la gloria hay lugar para todos. Cuando dijo, en la casa de mi Padre hay muchas moradas, estaba diciendo, en la gloria de Dios hay lugar para toda la humanidad. Y yo voy a ir a preparar lugar, voy a ir a morir para que por medio de mi sacrificio, el que crea en mí, tiene entrada al reino de los cielos. Y dijo, y luego vengo por ustedes. Hermano, hermana, que vivamos con esa esperanza, con eso en nuestro corazón, de que en este mundo no hay nada que valga la pena. Lo que valió la pena en este mundo fue Cristo, pero vino, murió y se fue. Y dijo, yo luego regreso por los que crean en mí y me los voy a llevar de aquí. Póngase de pie y vamos a hablar con Dios. Piense por un momento que hemos meditado en este día en una visión espiritual que debe tener cada creyente allá en lo profundo de su ser. Si usted no tiene esa visión, si cualquier cosa le opaca su caminar, su vida, su alegría, pídale a Dios que le dé esa revelación, porque esa revelación es sobre todas las cosas. Esa revelación se sobrepone a cualquier situación. Esa revelación te hace cruzar en medio de luchas, de pruebas, de tribulaciones. Esa visión espiritual te hace abrirte camino en medio de los demonios que buscan tu destrucción. Esa visión allá en lo profundo de tu corazón es lo que necesitamos. Habla con tu Señor a esta hora. Habla con tu Señor y dile cómo te sientes. Si no has tenido esa experiencia, pídesela, porque la Biblia dice que aquel que necesita sabiduría se la pida a Dios, porque Dios se la dará. Habla con Él. Habla con Él. Habla con Él en este momento. Yo creo que Dios ha tratado con nosotros en este día. Habla con Él. Habla con Él. Y dile al Señor que como aquellos héroes de la fe del capítulo 11 de Hebreos, tú quieres también tener esa visión espiritual, que no te mueva otra cosa que la esperanza de lo espiritual.